Buenos días y bienvenidos a Política en Pijama, el podcast donde tres amigas desveladas hablamos de lo que no nos dejó dormir: política, noticias y cultura pop, con una dosis de pensamiento crítico y café para despertarte y que tú decidas qué pensar. Somos María, Victoria. Mauri. sírvete un café y platica con nosotros. He estado pensando en estos días que hablamos muchísimo en el podcast, no solo en el podcast, sino en general, en la opinión pública, en las noticias, sobre derechos, los derechos humanos, los derechos de ciertas minorías, derechos políticos, incluso hoy por hoy hablamos de derechos de la naturaleza, de animales y de ríos. Me pareció pertinente y muy interesante preguntarles a ustedes y tener una discusión sobre los derechos, de dónde vienen, qué son exactamente, eh, y para qué sirven también, cuál es su utilidad, por qué es que les ponemos y les prestamos tanta atención. Entonces, mi primera pregunta es, para empezar por el principio, la que vaya queriendo contestar, es, para ustedes, ¿qué son los derechos? ¿Cómo los ven? Y empezar a hablar desde ahí, que sé que van a tener opiniones súper interesantes al respecto. A ver, este tema puede ponerse complicado. Justo estábamos pensando eso, que se puede poner complicado porque depende de como la línea en la que te enfoques, porque hay diferentes líneas de filosóficas, académicas, de qué es un derecho y de dónde viene, ¿no? Para no, o sea, yo partiría de una definición que es la que usa la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que es una de las más contemporáneas, ¿ya? Y de ahí podemos ir para atrás, para que se vaya entendiendo cada uno de los conceptos, porque hay varios conceptos que son como clave en este tema. Eh, para la ONU los derechos son eh, titularidades, en inglés se llama entitlements, son, o sea, conceptos a los que tienes, a lo que el ser humano tiene derecho, ¿no? Tiene una titularidad, es algo que es propio del ser humano y que generan obligaciones para el Estado. ¿Qué significa esto? Y aquí comenzamos ya a diversificar un poco. Estas titularidades que los seres humanos tienen que ser respetadas en primera instancia frente a el Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque el Estado es el que los puede, con más facilidad, los puede eh, violentar. Ese es como el concepto base que forma el sistema de derechos humanos a nivel de ONU, a nivel de Unión Europea, Unión Africana, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Esta idea de que los seres humanos tienen titularidades a ciertos temas, a ciertas libertades en especial, que el Estado no tiene la obligación de garantizar y respetar. Ahora, de dónde viene esto? Porque esa es la visión moderna del tema. Pero esto viene de una tradición mucho más antigua, de que el ser humano tiene ciertas características que son... Hay en realidad dos visiones. La naturalista, que es que el ser humano una, tiene características inherentes por ser humano, ¿no? Nace con estas características eh, que se pueden resumir en que tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad y tiene derecho a su propiedad, ¿no? En este sentido, la propiedad es aquello que esta persona ha trabajado con su esfuerzo y de lo que ha generado frutos. Por eso es una visión como más antigua, porque es antes de la idea moderna de propiedad privada. Y hay la otra visión, que es la visión más positivista, que nace con la idea de que los derechos nacen una vez que nace la ley. O sea, los derechos existen mientras exista una ley que los reconozca, ¿no? Entonces, si no hay ley, en estricto sentido, no hay derechos. Y pueden ver ahí la diferencia con la otra visión, ¿no? Entonces,
solo para no hablar tanto, les dejo esas primeras ideas de dónde nace el derecho, ¿no? Tenemos la visión como más moderna, pero que nace de corrientes más antiguas. Entonces, por ahí como para Claro, como, empezar. sí, como la distinción entre derecho natural, ¿verdad? Ujú. Está, que por la naturaleza del ser humano, ya sea racional porque naciste y tenés cuerpo, se tiene que proteger, Ajá, o incluso hay una corriente que lo defiende desde la parte religiosa, ¿verdad? Te fuiste sí, creado por Dios y Dios te dio esto. Y el positivismo, que eh, es la ley la que crea los derechos, ¿verdad? claro, que los derechos son Muy posteriores mal. a la ley. Ajá. Ajá. Claro. Y aquí depende también de a qué escuela de pensamiento también te unas, porque por ejemplo, tienes a John Locke que te dijo que los derechos son vida, libertad y propiedad, como que derechos naturales, y justo lo que decía María, que son otorgados por Dios o por la razón, pero antes de que exista el Estado tal cual. Y que el rol del gobierno es proteger, es como si no es solo legítimo, sino que tiene que proteger que esos derechos se mantengan frente a todos. Pero hay alguien, a ver, John Locke, no recuerdo qué, pero 1700 y pico. Pero tienes a personas más cercanas, que es Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, para esto fallece en el 2013, o sea, es relativamente moderno. Y él sale de una escuela parecida a la de Locke, ¿ya? Lo que él hace es hacerte pensar y cambiarte un poco más de que los derechos en realidad son principios morales y que actúan como si fueran unos triunfos. Entonces te dice que si el Estado intenta pisotear el derecho individual para beneficiar a la economía o a la mayoría, Dworkin te dice que funciona igual que el derecho natural y loco. O sea, tienes que detener a este monstruo. Y hay una pregunta como que súper interesante que me resultó mientras escuchaba algunas cosas, algunos videos de él. Realmente no leí nada de él, pero sí lo escuché. Es de, él hace justo esta pregunta de quién tiene la prevalencia frente al momento de decidir. Entonces, por ejemplo, tienes derecho, o sea, ¿qué tienes derecho? Que es una inflación del derecho. Y te decía que el derecho a vacaciones en realidad tiene una inflación. El derecho a las mascotas es una inflación. El derecho a no ser ofendido es una inflación del derecho, pero tu derecho normal, o sea, el que lo recibes al principio, es la libertad de expresión. Y esta parte me llamó mucho la atención porque te explicaba y te preguntaba si son derechos o son deseos legítimos y en qué momento tú los divides. Así que, ¿queremos contestar esas preguntas o sigo? No, sí, es justo hacia donde quería llevarlas un poquito, llevar la conversación. Vicky. O sea, a ver, ahí, o sea, con la definición que da Mauri, yo también leí un poquito de Dworkin. Creo que también aquí entra algo que me parece útil, un concepto útil, que es un concepto que fue como presentado por Asaya Berlin, que es el de la libertad positiva y la libertad negativa. No Ujú. presentado, pero él habla mucho, él tiene Ajá. un discurso muy, muy bueno acerca de este tema, y es que hay una diferencia entre la libertad la libertad para que nadie te moleste y la libertad para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, los derechos, las diferentes generaciones de derechos como se conocen en el sistema de la ONU, justamente van cambiando, cada generación va cambiando de una libertad negativa a una libertad positiva. Entonces, y creo que por ahí es lo que también está diciendo Mauri, ¿no? Ahí tienes derecho, por ejemplo, tu derecho a la vida o sea, una vez que tú naces, tú no tienes que hacer nada eh, para seguir viviendo, ya. Obviamente tienes que hacer cosas para mantenerte vivo, pero tú ya estás vivo, tú ya tienes esa condición de vida. Para que, para que alguien infrinja tu derecho a la vida, alguien tiene que activamente hacer algo contra ti, ¿no? Pero tú tienes el derecho a que nadie haga nada contra ti. Claro. Entonces, ese es un tipo de derecho.
que nadie atente contra tu derecho, directamente. Como un tipo Pero de de no ahí, derecho. sí, ajá, Una exactamente. prohibición a los demás a dañarte. Exactamente, es una prohibición a los demás, es una prohibición. Pero ya cuando vamos a las otras generaciones de derechos, ya no es o sea, el tema ya no es prohibir que te hagan daño o prohibir que actúen de manera arbitraria contra ti, sino es ya que alguien haga algo para que tú puedas hacer otra cosa. No, o sea, que alguien tenga que garantizar ciertas condiciones para que tú puedas gozar de lo que tú estás diciendo que es un derecho. Entonces ya no es una prohibición, sino precisamente es lo contrario, es alguien más tiene que hacer algo para que yo pueda tener la condición que quiero tener. Y esa Claro. es la libertad positiva de la que habla Berlin, ¿no? O sea, es un tema de yo para poder hacer algo, alguien más tiene que ayudarme a hacerlo, básicamente. Entonces, esas son como las dos ideas que me parece que es lo me parece que es lo que menciona Mauri acerca de Dorking, pero que en Ujú. general es lo que guía el discurso, ¿no? O sea, yo tengo derecho a que me dejen en paz, pero hay gente que dice, también tengo un derecho a que ayude a conseguir un trabajo, a mantener un trabajo, a educarme y todas estas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que, Incluso el acceso a Internet. O sea, hoy por hoy se habla incluso de tener derecho al Internet. O sea, que hay alguien obligado a que no solo cuando naces, no se te mate, sino de alguna manera crear la infraestructura para que tú puedas conectarte al Internet, ¿verdad? pero si te das cuenta es lo mismo, Claro. es lo mismo, o sea, lo mismo que Ajá. estás describiendo se tiene que hacer con el sistema educativo, se tiene que hacer con el sistema de salud, se tiene que hacer con el sistema de Uh-huh. seguridad social. O sea, es la misma idea al final. Pero yo creo que Claro, una y pregunta importante para los oyentes es darte cuenta si tú estás pidiendo un derecho que protege alguna dignidad básica o estás pidiendo una conveniencia, que no es lo mismo. O sea, hablando otra vez, por ejemplo, del tema de la Internet, con la pandemia nos dimos cuenta que era importantísimo y que o sea, tener conectividad y comunicación es algo que deberías incluirlo. De hecho, en Ecuador, hasta, no recuerdo, creo que el año 2007 o 2008, en la canasta básica seguía considerado el telégrafo. Después lo cambiaron, pero creo que surge desde esta parte, desde la necesidad que tienes, pero no todas las necesidades se constituyen un derecho, la gran mayoría son conveniencia. Entonces, justo con lo que hablaban de la libertad positiva y negativa, también tiene que ver de pensar, ok, ¿qué estoy reclamando exactamente? Porque si tú ves en redes sociales comentarios, no es que es un derecho, ok, ¿dónde está puesto y cómo lo vas a reconocer? ¿O qué vas a hacer para reconocerlo, para pedirle al Estado que lo reconozca? Porque no basta con que tú lo digas, tiene que estar reconocido. claro, y aquí es donde un poquito viene como mi crisis, ¿verdad? Con este tema de qué derechos vamos a priorizar defender y tener la justificación de ello, porque creo que hoy por hoy hay muchísima discusión y debate y discrepancias, incluso conflictos sociales por defender estos derechos positivos, derecho a tener algo, un tipo como de entitlement, ¿verdad? Como que se diría en inglés, Ujú. y no nos enfocamos, en especial en países como los nuestros, en los más esenciales, ¿verdad? Que es la no violencia, el derecho a no ser violentado físicamente, porque como decía Vicky, ¿verdad? Todo esto viene de, si tú naces, tenés vida, tenés cuerpo. Entonces, es algo que a mí, por ejemplo, también me parece súper interesante, de las razones por las que, por ejemplo, los derechos de propiedad, ¿verdad? Son vitales, es porque tu cuerpo es tu primera propiedad, tu conciencia es tu propiedad. Todos estos derechos de primera generación defienden tu integridad como ser humano y estamos peleando y pataleando por un montón de otros derechos secundarios o positivos cuando ni siquiera hemos terminado de comprender ya sea la cantidad, la importancia